El día de hoy estaremos hablando nada menos que una cultura muy importante en la difusión de la cultura en Europa durante la Edad Media, y estaremos hablando nada menos que del Islam. El Islam como una cultura muy importante en la expansión de la cultura de la época medieval. Los árabes se establecieron en pequeñas tribus nómadas que compartían nada menos que el mismo idioma, usaban el santuario de la Kaaba, hoy que se encuentra en Arabia Saudita, como lugar del culto de la deidad. Este edificio cúbico resguardaba los diferentes ídolos de diferentes tribus. Es como una piedra negra, posiblemente un fragmento de meteorito tal vez, al que veneraban. Las tribus árabes mantenían relaciones pacíficas comerciales entre sí. Solo una pequeña parte del territorio de Arabia era cultivable debido nada menos que es una zona totalmente desértica, por lo que la agricultura no tuvo gran desarrollo. Por ello se dedicaron principalmente a la navegación y al comercio. En el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron bajo el liderazgo de un personaje llamado Mahoma, del cual adoptaron una religión que se conoce hasta la actualidad como el Islam. A partir de entonces se expandió esta religión en Oriente Medio, el norte de África y nada menos que también hacia la península ibérica, donde actualmente se encuentra España, Portugal y parte de Francia. Mahoma fue un personaje que nació en la Meca en el 571 después de Cristo. La Meca era una ciudad muy importante y es donde se encuentra la Kaaba que mencionamos anteriormente como el santuario más importante para las tribus árabes. Según se señala la tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como el mensajero de Alá, el Dios de la divinidad, siendo este suceso conocido nada menos como la Noche del Destino, e hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva religión monoteísta de un solo Dios, el Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá, y por lo tanto los creyentes se les denomina o se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. Mahoma tuvo muchos seguidores, pero también enemigos que estaban en desacuerdo con sus diferentes ideas. Por lo tanto, fue perseguido por sus adversarios, huyendo de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso marcó el inicio de la era musulmana y se le llamó la Hejira, que significa la emigración. De esta manera entonces, Mahoma se dirigió a otra ciudad, la ciudad de Medina, donde se dedicó principalmente a escribir el libro sagrado para los musulmanes y el Islam, que nada menos que es el Corán, libro sagrado de los musulmanes, en el que se plasma los diferentes preceptos del Islam, la existencia de un solo Dios, el cual le denomina Alá, y los deberes de los musulmanes, que es nada menos la oración y la profesión de la fe, la caridad, los ayunos y las diferentes peregrinaciones que se tienen que realizar a la Meca por lo menos una vez en su vida. También establece como obligatorio participar en la Guerra Santa, la Yihad, para defender o difundir nada menos que su religión, y esto todavía se vive hasta nuestros días, principalmente con los que se conocen como extremistas islámicos. Años más tarde, Mahoma regresó a la Meca y mandó un fuerte ejército y conquistó absolutamente toda la ciudad. Ya conquistada la ciudad, poco a poco unificó a cada uno de los
grupos árabes en esa misma fe, en un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma, los califas del árabe Jalifá, que significa reemplazante, continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron una región muy extensa que abarca nada menos desde Mesopotamia, lo que era Siria, Persia e India, y asimismo ocuparon Tierra Santa, Egipto y el norte de África. Al principio del siglo V cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la mayor parte de la península ibérica, los actuales territorios de España y Portugal, e intentaron invadir el reino de Francia, pero ahí sí no lo lograron, fueron totalmente derrotados. Los musulmanes fundaron varios reinos en la península ibérica, o sea, principalmente en España, y permaneció hasta ahí desde el año 711 hasta el 1492. Una de las ciudades más importantes que fundaron fue la ciudad de Córdoba. Esta ocupación tuvo notables consecuencias para la cultura occidental, principalmente para el castellano, ya que los musulmanes dejaron una herencia importante como las aportaciones lingüísticas a nuestro español o castellano, además que redescubrieron los conocimientos de los griegos y introdujeron en Europa diversos saberes, nada menos que desde China. Es así como hemos hablado de puntos importantes sobre nada menos de los musulmanes y la expansión del Islam, por lo cual es importante resaltar que eran grandes comerciantes y las conquistas que realizaron hizo que la cultura se expandiera por toda Europa.